Hola ciudadanos del multiverso, Daiquester está una vez más en vuestras pantallas con las mejores fricadas que Unicron nunca llegó a conocer. Veréis, estaba yo destruyendo el anillo único en Hoth cuando me vino a la cabeza la idea para mi siguiente vídeo, un truco de guión que vemos en algunas obras de ciencia ficción y que puede ser una genialidad o un parche barato dependiendo de cómo se use. A la gente suele costarle un poco entender bien cuándo es una cosa o la otra porque es un tema bastante complejo, y por eso mismo hoy vamos a hablar sobre los viajes en el tiempo y cómo identificar sus fallos. ¡Dentro intro! Antes de ponernos a analizar los viajes en el tiempo, debemos ir con la mente abierta y darnos cuenta de que cada universo tiene sus propias reglas. Los viajes pueden hacerse mediante tecnología, magia o algún otro tipo de poderes alucinantes, y sus consecuencias no siempre van a ser las mismas. Lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿la línea temporal se puede cambiar? Supongo que más de uno ya está en plan, Daiquester, ¿qué clase de pregunta es esa? Si la línea no se puede cambiar, el viaje en el tiempo no tendría sentido. Esas son locuras de borracho, dulces locuras de borracho. Pues no os pongáis en ese plan todavía, porque un viaje que no altere en absoluto la línea temporal es posible y en ocasiones necesario para que avance la trama. El mejor ejemplo de un viaje en el tiempo de este tipo lo encontramos en la película del prisionero de Azkaban. Analicemos los momentos verdaderamente relevantes. Todo comienza cuando el trío dinámico se va a la cabaña de Hagrid para consolarlo un poco porque van a sacrificar a Buckbeak. De pronto, unas piedras salvajes rompen un tarro y golpean a Harry en la cabeza. Gracias a ello, descubren que Dumbledore y compañía se acercan. Mientras se ocultan tras el huerto de calabazas, Hermione oye crujir unas ramas detrás de ella y se gira, pero sin mayor importancia. Todavía. Luego llega el intento de huida de Scabbers, el secuestro de Ron, la revelación y captura de Pettigrew y la transformación de Lupin en un licántropo. Todo parece perdido hasta que un dudoso aullido atrae a Lupin y le hace olvidarse de los protagonistas. Harry se va a buscar a Sirius, pero los dos son atacados por una horda de dementores. Una vez más, todo parece perdido hasta que un Patronus los aleja y Harry pierde la consciencia. Eso le pasa por no saber alabar al simio. Y luego llega la revelación del giratiempo y el viaje de Harry y Hermione al pasado. Descubrimos que fue Hermione quien tiró las piedras que les avisaron, quien hizo crujir las ramas y quien atrajo a Lupin con un aullido falso. Y luego que fue el propio Harry quien invocó al Patronus que acabó salvándolos a Sirius y a sí mismo. Nos damos cuenta entonces de que un viaje en el tiempo con una línea temporal inalterable tiene lo que llamamos un ciclo temporal. No confundir con un bucle temporal. Un ciclo temporal es cuando un personaje viaja atrás en el tiempo y realiza algunas acciones que son necesarias para que el tiempo siga su propio curso. Y en algún momento su versión presente tendrá que hacer ese mismo viaje para ayudar a su versión pasada. Un bucle temporal se produce cuando unos personajes están atrapados en un momento determinado del tiempo que se va repitiendo una y otra vez hasta que se consigue salir de él. Es tanto lo que desconozco de la astrofísica. Ojalá hubiera leído el libro de aquel tipo de la silla de ruedas. Ahora veamos el caso de una línea temporal alterable, donde podemos decir sin temor a equivocarnos que el futuro no está escrito. ¿Y hay alguna saga que nos cuente eso mejor que Regreso al Futuro? La respuesta es no. Aquí tenemos los llamados puntos de inflexión. Un punto de inflexión es un suceso de cuya existencia depende que muchas cosas ocurran o no en el futuro. El primero fue el beso de los padres de Marty en el baile. En la peli vemos que aun después de que George le zurre a Biff, la foto de Marty no vuelve a la normalidad y que él mismo empieza a desaparecer mientras está en el escenario. Pero cuando George besa a Lorraine, Marty recupera todos sus PS y sus hermanos vuelven a la existencia. Mucha gente piensa que es un error que el Biff del futuro pueda volver a 2015 después de darle el almanaque a su yo de 1955, pero el verdadero punto de inflexión ahí no es que el Biff del pasado reciba el almanaque, sino el momento en el que hace su primera apuesta al cumplir 21 años. Hasta entonces, la línea temporal no se reescribiría y por tanto, el Biff viejo sí que podía volver a su tiempo. Es lo que estaba diciendo. ¿Ves, Marge? Este sí me entiende. La línea temporal vuelve a ser como al final de la primera película cuando Marty quema el almanaque porque entonces Biff ya no puede utilizarlo para apostar. Y en la tercera película vemos lo que pasa cuando desaparece un punto de inflexión, que se crean nuevos puntos. Cuando Marty evita que Tannen dispare a Doc, este pasa a querer matar a Marty mucho más de lo que quiere matar a Doc. Por tanto, el punto de inflexión pasa a ser el duelo que van a tener los dos. Bien, ya sabemos cómo distinguir una línea temporal alterable de una inalterable. Ahora vamos a pasar a un terreno un poco más complejo. Ha llegado el momento de hablar de las líneas temporales múltiples. Esto se puede dar bien porque el viaje en el tiempo nos traslada a una nueva línea temporal o porque la alteración de la línea provoca la aparición de una nueva.
Creo que todos estamos de acuerdo en que el mejor ejemplo del primer caso es Dragon Ball Z, concretamente durante la saga de los androides y de Cell. Prestad atención porque aquí tenemos un total de 4 líneas temporales. La línea A es la principal, donde ocurre la historia que todos conocemos y amamos. La B es la línea alternativa, donde Goku muere por el virus que le infectó en Namek, y el resto de los guerreros Z, salvo Gohan, murieron a manos de los androides número 17 y número 18. Gohan entrenaría a Trunks, quien acabaría convirtiéndose en Super Saiyano, pero no sería capaz de acabar con los androides. Así que viajó al pasado para darle a Goku una medicina que podría salvarlo. Con lo que no contaba era con que viajaría al pasado de la línea A, con lo que todos los cambios que hiciera ahí serían totalmente irrelevantes para la línea B. Pero también existe la línea C, casi idéntica a la B con la excepción de que Trunks llegó del futuro de la línea temporal D para salvarlos. Smithers, café. Y después de volver a su tiempo y destruir a los androides en su línea temporal, Trunks D quiso volver a la línea temporal C para contárselo a los guerreros Z. Pero entonces llegó Cell, le mató por la espalda y utilizó su máquina del tiempo para viajar a la línea A, donde todavía existían los androides. Y para terminar, llegamos a las líneas temporales ramificadas, que es lo que se forma cuando al viajar en el tiempo y cambiarlo, se crean líneas temporales alternativas, pero la original siempre queda intacta. Supongo que lo mejor para explicarlo es la película de Vengadores Endgame. Esta dio tanta polémica que creo que no hay mucho que explicar, la verdad. Nada más viajar en el tiempo, a la mínima que hagas un cambio, ya has creado una nueva línea temporal sin que haya pasado nada en tu tiempo de origen. Todos locos. Sí, sé lo que estáis pensando, casi no le he dedicado tiempo a explicar este tipo de líneas, pero ¿es que hace falta más explicación que esto? ¡Sí, hombre! ¡Esa es la excusa más vieja que existe! Así que resumiendo, ¿cómo saber si un viaje en el tiempo está bien hecho? Primera pregunta, ¿la línea temporal es variable? Si la respuesta es no, tiene que haber un ciclo temporal en algún momento en el que las versiones pasadas de los personajes estén obligados a hacer exactamente lo mismo que hicieron sus versiones futuras cuando pasaron por ello. Si la respuesta es sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hay solo una línea, varias líneas o líneas ramificadas? Si hay línea única, tiene que haber puntos de inflexión de cuya existencia dependan los acontecimientos futuros. El cómo se llega a ellos es tan importante como si se producen o no, y de no producirse pueden surgir nuevos puntos de inflexión que conduzcan a nuevos sucesos. Si hay varias líneas, los cambios producidos en una de ellas no afectan a las demás, pero los personajes pueden desarrollar habilidades o conocimientos que les permitan superar sus propios obstáculos. Y si las líneas son ramificadas, el viaje en el tiempo y sus alteraciones crean una línea temporal totalmente independiente de la original y a partir de ahí siguen las mismas reglas que las líneas múltiples. Soy la primera persona no brasileña que viaja atrás en el tiempo. Te equivocas, Homer. Eres la segunda. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribíos y darle a la campanita. Y si queréis apoyarme, aquí tenéis el enlace a mi cuenta de Patreon. Recordad que para mí sois leyendas.